Ya nos está aguardando el doctor Julio Aguirre, médico veterinario, zootecnista, experto en el tema medicina forense veterinaria, hoy desde Medellín, Colombia. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias antes que nada por tu valioso tiempo y por dedicárnoslo. Dale, con todo el gusto. Bueno, por favor, ¿le podrías explicar a la audiencia, yo ya lo sé, pero no todo el mundo, qué es zootecnista? Vale, aquí en Colombia tenemos en el componente educativo, tenemos dos vertientes. Una que es la medicina veterinaria, que se encarga, pues, como es bien sabido, de la sanidad animal, ¿cierto? De la salud animal. Y la zootecnia se encarga, en contraparte, de la producción animal. Entonces, son aquellas personas que han sido formadas para generar conocimientos en el campo, en cuestiones de incrementos productivos, en hatos ganaderos, en piscícolas, porcícolas, avícolas. Y además, sos experto en el tema medicina forense veterinaria. ¿Hola? Así es. Así es, bueno. ¿Y cuál es tu tarea? Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Julio? Sí, aló, ¿me escuchas? Sí, yo sí, ¿vos? Hola, perfecto, sí. Hubo una leve interferencia. Claro, pero bueno, por suerte ya está solucionada. Y en cuanto al tema medicina forense veterinaria, ¿cuáles son las tareas? Sí, mira, la tarea fundamental es de acompañamiento a los entes de control y seguimiento que hay en la ciudad ante los temas de maltrato. Los entes de control en su mayoría están compuestos por abogados, ¿cierto? Y los abogados no son personas capacitadas para identificar todas las vertientes que tiene el maltrato, ¿cierto? Claro. Entendiendo que el maltrato no es solamente la cuestión física. Claro. Maltrato, de pronto lo hablaremos más tarde, en otros sentidos. Sí, entonces sí. Lo que hago yo es prestar un acompañamiento pericial o de asesoría para que los abogados que se encargan del tema de sanción la tengan más clara cuando se esté acusando a una persona de maltrato. Lo que yo hago es medicina forense in vivo, es decir, no recolecto cadáveres como la mayoría de gente pues puede pensar que es la medicina forense, sino que lo hago con el paciente in vivo para determinar qué tipo de maltrato ha sufrido y si es consecuencia o no a un acto voluntario del propietario o la persona que ha sido acusada. Claro, pero qué interesante. ¿Y cuál es el parámetro o cómo es que te das cuenta si fue algo involuntario o adrede? Claro, mira, primero nosotros nos valemos de todo lo que nos pueda entregar el denunciante o el quejoso, como lo llamamos, claro. De toda la información que nos pueda suministrar. Esta información va a ser validada con la visita que nosotros realicemos sobre la familia o sobre el sitio donde está el animal en cuestión. Allí le vamos a hacer una valoración. Esta valoración comprende un análisis físico completo, como se puede hacer en cualquier consultorio veterinario, pero además va a contar entonces con una guía de evaluación del parámetro comportamental del animal. Claro. Es bastante importante saber que los maltratos hacia los animales no solamente se expresa en su piel, por ejemplo, a través de moretones, lo que llamamos nosotros abrasiones, avulsiones, quemaduras, sino también que el animal empieza a demostrar un tipo de comportamiento aberrante o un comportamiento ansioso ante ciertos estímulos que normalmente no deberían estar presentes. Por ejemplo, que un animal le tenga miedo a un adulto mayor, o que le tenga miedo a los niños, o que le tenga miedo a cualquier objeto inanimado. Eso ya para nosotros va dando cuenta de lo que pudiera estar pasando con el animal, ¿cierto? Esos trastornos o esos patrones de conducta no son normales en un animal que ha sido querido en un núcleo familiar durante muchos años. Claro.
Entonces son algunas indicaciones que me pueden dar a mí alguna claridad sobre lo que pudiera estar pasando en el aspecto psíquico y físico del animal. Claro, sí, sí. ¿Y los animales son en general perros y gatos? En general, la mayoría son perros y gatos, teniendo en cuenta que dentro de las grandes urbes son los que, digamos, tienen la mayoría en sus hogares. Pues, hemos atendido casos de rumiantes, de grandes especies en general, o de aves, pero lo más común en las grandes urbes es que hayan perros y gatos solamente. ¿Y caballos? Caballos sí, más que todo en las zonas periféricas. Claro. No comprende el gran porcentaje de casos atendidos por maltrato, pero sí los hemos visto, sobre todo en Medellín, el caso del transporte que utilizan los animales como transporte de carga. Sí, hemos tenido varios encontrones en este tipo de casos. Encontrones los llamamos aquí como una especie de peleas entre el propietario y las autoridades, porque el propietario no entiende que es un animal sintiente que no ha sido hecho para cargar 5, 6, hasta 10 veces su peso en carga. Entonces hemos tenido una serie de dificultades, pero ahí suavecito han ido entendiendo que los animales también son sintientes y necesitan todas las atenciones que merecen un perro, por ejemplo. Claro, por supuesto. Sí, porque está el mito que un caballo puede tirar 10 veces su peso, lo cual es una estupidez. Exactamente. Y máxima que los caballos que hay en nuestra ciudad no son los que tienen, por ejemplo, los norteamericanos o los europeos, que son caballos de silla francesa o caballos que pesan 500, 600 kilos, sino que los caballos de nosotros son los denominados caballos criollos colombianos, que su talla promedio es de una alzada de 1,39, 1,40 y su peso es de 320 kilos más o menos. Claro. Un caballo de 320 kilos alando una carretilla de 1 tonelada, pues, o incluso más, tiene todas las discusiones del mundo en tema de bienestar, ¿cierto? Totalmente. Además, pobres, los caballos son tan voluntariosos que tiran y hasta que caen. Hasta que caen más. Sí, no frenan ellos cuando se sienten mal, siguen. Así es, lamentablemente así es. Incluso hay una problemática pues en el norte de nuestro país, en la costa atlántica, sobre el maltrato que se hace hacia los animales que están siendo utilizados para labores turísticas, claro, pero que, como te digo, están tirando un peso mayor al permitido para su talla. Sí, sí. Entonces hemos visto como en las noticias varios caballos de estos han perdido la vida en las labores de turismo que durante mucho tiempo ha tenido esa ciudad. Sí, por eso se pide a los turistas que van a veranear que por favor no alquilen esas carrozas y esos elementos de tormento en realidad, ¿no? Para los caballos. Exactamente, esto se le pide a la ciudadanía, claro, pero nosotros le pedimos al alcalde que regule la actividad turística que involucre caballos. Claro. No estamos diciendo que la desaparezca, porque así como ha ocurrido en otras ciudades del mundo, por ejemplo en el Central Park de Nueva York, ellos han tenido todo un proceso de reestructuración donde los caballos han sido tenidos en cuenta para que puedan desarrollar sus funciones. Un caballo puede tirar, efectivamente, pero lo que no puede pasar es que se exagere o se sobreestime la capacidad que ellos tienen. Entonces lo que le pedimos nosotros al alcalde es que por favor regule de manera consciente esta actividad. Claro, claro. Julio, ¿vos trabajás en la alcaldía de Medellín? Así es, en la Secretaría del Medio Ambiente. Claro, como decías, recibimos denuncias, entonces, bueno, me imaginaba. ¿Hay alguna anécdota, algo que quieras compartir con la audiencia en particular? Pues sí, mira, hay algo muy importante a lo que yo le hago hincapié en cada visita y en cada conferencia que damos en las diferentes ciudades del país. Y es lo siguiente: la violencia hacia los animales no se queda solamente en ellos. Es decir, el FBI, por ejemplo, lo ha incluido en sus reportes anuales como un grave indicador de violencia intrafamiliar. Es una especie de indicador de la descomposición social de una ciudad o de un país. Entonces, en este orden de ideas, las autoridades pues tienen que tener mayor cuidado cuando aborden este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que además
del maltrato hacia el animal involucra entonces un potencial riesgo a toda la familia y a toda la sociedad. Claro. Eso en primera parte. Y en segunda parte, la tenencia responsable de animales de compañía. Hemos visto como la mayoría de agresores hacia las mascotas o hacia los animales de compañía son los mismos propietarios. Y de propietario me refiero a hombre, al varón, al masculino, al jefe de la casa, como lo llaman acá. La mayoría de denuncias que nosotros atendemos lamentablemente lo involucran a él como el agresor principal. Y entonces, con lo que les dije ahora, de que puede ser un riesgo potencial de violencia intrafamiliar o incluso de violencia de género, pues esta persona, el perpetrador, le pega a su animal de compañía y fácilmente puede agredir a la señora, a la esposa, o fácilmente puede agredir a los hijos. En estas relaciones de poder que se dan, donde si yo soy el hombre de la casa, pues tengo el derecho, por tanto, de pegarle al perro, al hijo, a la esposa. Entonces es importantísimo educar a los pequeños. Digamos que a los grandes ya es un poco difícil, aunque deberían tomar conciencia y en eso estamos, pero a los peques, a los pequeñitos a los que debemos educar para que cuiden bien a los animales de compañía. Un niño que cuide bien a un animal de compañía seguramente será un adulto responsable, y un adulto responsable será un buen ciudadano. Claro que sí, y justamente a veces se ve que lo usan como amenaza, como rehén al animal de compañía. Exacto, entonces si pelean con la esposa, si te vas de la casa, te mato el perro, o te boto el gato, o si le decís tal cosa a tu mamá, a mi suegra, pues le hago daño al gato. Claro. Y al hijo, no sale, se encierra en su pieza, o le pego a Toby. Entonces claro, lo utilizan para chantajear a las víctimas, que lamentablemente son sus mismos familiares. Claro. El lazo sanguíneo más cercano. Son situaciones que a uno le parecerían locas, pero que ocurren todos los días en todas las ciudades del mundo. Sí, es una alerta. Exactamente. Claro. Julio, realmente muy interesante. Ha sido un gusto tenerte en el programa y seguimos en contacto, así en otra oportunidad volvemos a conversar de algún otro tema interesante, ¿qué te parezca? Claro que sí, de esto hay mucho por hablar, muchísimo por hablar. Eso es perfecto. ¿Quién es? Sí. Hola. Hola. Julio. ¿Se entrecorta? Quedamos animalitos en adopción, sino que además los que nos preocupamos por ir más allá, por el tema de la sanción y por el tema de la educación, teniéndolo en cuenta como la base elemental de una buena sociedad. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Ha estado con nosotros el doctor Julio Aguirre, médico veterinario, experto en el tema medicina forense veterinaria. Hoy desde Medellín, Colombia.